بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo lo que es la compra y venta dentro del Islam. Bien, lo que nos toca hoy es primero ver las condiciones que tiene que tener tanto el comprador como el vendedor, es decir, los dos lados de una transacción o un intercambio. Bueno, primero, tanto el vendedor como el comprador tienen que tener una intención seria de participar de este intercambio, es decir, si uno de los dos lados o los dos lo dicen en broma o en chiste, lo que fuese, en ese caso es inválido la transacción. Lo siguiente, tienen que hacerlo por voluntad propia, es decir, no haber sido forzados ni amenazados en lo que fuese, digamos. En caso contrario, nuevamente es inválido la transacción. Lo siguiente, tienen que ser dueños de los productos o estar autorizados a venderlos o comprarlos, digamos. Tanto el producto o el dinero que se utilice o lo que se utilice de paga, digamos, o de intercambio a veces entre dos productos diferentes. Tiene que estar bien definido, la siguiente condición, lo que va a ser vendido, por ejemplo, el peso, la medida, en el caso de ser tierras también el territorio que sea, digamos. Es decir, dentro de lo que es el acuerdo tiene que estar bien definida estas características de lo que va a ser vendido junto al precio y demás, digamos, también, el precio también debe ser definido. Se debe también explicar o describir a la otra persona características propias de lo que se vaya a vender que pueden tener un efecto o una importancia grave, digamos, sobre el producto que se va a vender. Por ejemplo, voy a vender oro y voy a decir, sí, esto es no digo la cantidad, digamos, de quilates que es el oro y lo utilizo como si fuese, digamos, del más caro, ¿no? O vendo un auto y el motor está fundido y se lo vendo como si el auto estuviese nuevo. Todas esas cosas hay que aclararlas en el momento de la compra y venta, porque si no hace inválido, digamos, la transacción. Bien, habíamos dicho la cuestión de tener la autorización o ser dueños del producto o del dinero que vamos a utilizar. Por lo tanto, obviamente, las cosas robadas u obtenidas de forma ilícita no se pueden ni comprar ni vender, digamos. En el caso de, por ejemplo, una venta que tenga varios dueños o varios compradores, tienen que estar todos los dueños de acuerdo, es decir, no se puede vender algo dejando de un lado a una de las personas. Tiene que haber acuerdo entre todos los vendedores y acuerdo entre todos los compradores. Bien, ahora vamos a nombrar algunas de las protocolos, vamos a decir, o modales respecto a esta de la compraventa, que realmente son muy difíciles de encontrar, pero son cosas muy preferibles. Dice, por ejemplo, que no se haga diferencia en el precio entre los distintos clientes. Por ejemplo, esta persona me gusta más, es muy amable, y esta persona
tratar de tratar a todos los vendedores de la misma modo, o por ejemplo, esta persona creo que es muy rica, con lo cual se lo voy a vender a 3 veces al precio, ¿no? Tratar de hacerlo de un modo correcto. A veces la gente dice, claro, pero uno siempre busca la ventaja. No, en realidad lo que más agrada a una persona, y eso es el éxito que tienen la mayoría de los países occidentales y europeos, demás, en sus ventas y demás. ¿Por qué superan, por ejemplo, a nuestros países y demás? Porque siguen este tipo de condiciones de forma mucho más clara, digamos. Si hay un precio claro en algo, hay que tratar de respetarlo y tener organismos también que lo regulan de forma clara, de modo tal de que no haya lugar a estafas o a desconfianzas o demás, digamos. Es una forma bastante básica de que haya una armonía social más grande. Realmente estas cosas son muy importantes porque el Islam es muy claro con respecto a sus reglas, pero lamentablemente son reglas que son muy poco practicadas, digamos. El no poner precios imposibles, digamos, no vender cosas demasiado caras, muy alejadas del precio real, digamos, de lo que vale lo que estamos dando o lo que estamos vendiendo o comprando. Otra cuestión, si uno de los dos lados se arrepiente de la compra o de la venta, dentro de un margen, digamos, normal, digamos, y obviamente que las cosas, que no haya un deterioro del producto o que no se haya utilizado la plata para otra cosa, por ejemplo, eh, es dentro de los modales y cosas que están muy bien, es que se permita cancelar, digamos, la transacción, por ejemplo. La persona compró una ropa y se dio cuenta de que realmente no le gustaba o no le iba o lo que fuese, permitirle que lo devuelva, digamos, a esa persona, siempre y cuando no lo haya usado, no lo haya deteriorado y demás. Eso es algo muy preferible. No solo digamos, cambiarlo, sino que se le permita devolverlo directamente, que se le devuelva su dinero, digamos. Bien, algunas de las cosas que son aborrecibles dentro de esto, del intercambio, vamos a seguir, por ejemplo, el hacer una exageración acerca de un producto, por ejemplo, de agregarle calificativos o cosas, como esto lo traje de una región no sé cuánto de Europa y bla bla bla, y agregar toda una especie de historia en función a vender algo más caro o más barato, digamos, eso es macro, aborrecible, digamos. Eh, También es del otro lado, en el caso del comprador, que empiece a hablar o ningunear o eh, rebajarle el precio real a algo que realmente es evidente que tiene un precio. O sea, buscar siempre tratar de ser lo más justo posible, ni de un lado ni del otro, no exagerar de ninguno de los dos lados. El hecho de hacer juramentos, por más de que sea un juramento real, digamos, que en referente dentro de las transacciones también es macruh. El hecho de hacer falsos juramentos, jurar en falso, directamente es prohibido en cualquier situación, pero el jurar de forma, eh, digamos, que no está prohibida dentro de una compra-y-venta es algo que es aborrecible o despreciable, digamos. El hecho de llegar a un lugar como primer persona, es decir, por ejemplo, ni abrió la tienda y estamos una hora antes haciendo fila, o ser los últimos serenos por esperando a que ver todas las ofertas, eso también es considerado aborrecible, digamos, demuestra un interés exagerado sobre algo, digamos, con lo cual sabemos que todo lo que tiene que ver con transacciones o dinero implica un involucramiento muy grande sobre las cosas que no tienen una relación directa con la espiritualidad y demás. Obviamente, como ya decíamos antes, si nuestro interés y demás va por el lado de un bienestar mayor de nuestras familias o de una comunidad y demás, es diferente, pero si es por gusto, digamos, que lo hacemos, ya es otra cosa, digamos. El hecho de medir o pesar o poner precio a algo sin saber realmente de ese producto, por ejemplo, yo vendo alfombras y le voy a poner el precio
a un televisor cuando no soy especialista, no sé, digamos, porque voy a andar, eso también hay que tratar de que los precios y la medida y, digamos, la forma de mesurar algo sea hecho por alguien que esté especializado en ese tipo de productos, digamos. Y el último de estas cuestiones aborrecibles es la cuestión de eh, pedir que nos bajen el precio una vez se cerró la transacción, es decir, se fijó un precio y bueno, ya está, la persona, por ejemplo, compró un auto, me compré un auto, me lo da y le digo, bueno, entonces lo voy a pagar en cuotas, bueno, que eso después lo vamos a ver. Y cuando ya pagué las primeras 2 cuotas, le digo, no, la verdad, bajame un poquito el precio, que estaba mucho. Eso no es considerado. Obviamente que también después vamos a ver, en el caso de que nos hemos enterado de que el auto tenía, o los productos que compramos tenía defectos y demás, es discutible. Pero si se acordó de entrada un precio, es problemático el hecho de después buscar cambiarlo una vez que se adquirió el producto. Bien, vamos a ver algunas de las leyes que tienen, las leyes referidas directamente generales, digamos, a la compra y venta. Bueno, primero el hecho de, por ejemplo, comprar o vender una casa o un territorio o un terreno que sabemos va a ser utilizado para algo ilegal, está prohibido, digamos. Si sabemos, por ejemplo, en ese lugar se va a poner una licorería o en nuestros países se puede hasta decir tal vez eh, una discoteca, quién sabe, por ejemplo, voy a vender este terreno y sé que específicamente va a ser utilizado para determinada cosa que está prohibida dentro del Islam, eso no está permitido venderlo, digamos. O Astaghfirullah se utiliza para prostitución o algún otro tipo de cosas y sabemos que está prohibido, digamos, o venta de drogas, Dios sabe, o venta de alcohol, como decíamos antes. Bueno, nuevamente repetimos la cuestión de los libros que tengan como fin desviar a la gente, venderlos, comprarlos, leerlos, escribirlos, enseñarlos, todo eso es prohibido, salvo, como decíamos antes, que sea para refutarlo, digamos, para mostrar como un ejemplo de algo que está prohibido o, digamos, que no se debe hacer. El hecho de mezclar o adulterar un producto, por ejemplo, vendo algo lo vendo como nafta y le pongo querosén, medio litro de querosén y medio litro de nafta, ¿no? Eso no se puede. O vendo por ejemplo, arroz y lo vendo como el arroz caro y la mitad es arroz caro y la mitad es arroz de baja calidad o no, que no tiene nada que ver. O sea, adulterar un producto es algo que está prohibido dentro del Islam y también dentro de las leyes civiles de la mayoría de nuestros países. Eh, por ejemplo, si hay algún artículo o algo, algún producto o lo que sea que haya sido dedicado, por ejemplo, a un fin específico, por ejemplo, una alfombra que fue comprada por una mezquita y nosotros la vamos a vender, no, eso está prohibido, esas cosas dedicadas, sobre todo cuando tengan un uso que tenga que ver con la adoración y demás, a menos que, por ejemplo, esa alfombra ya está muy desgastada y no se puede ni usar ni en esta mezquita ni en otras, ya directamente, por ejemplo, no sé, se va a vender a una persona que lo va a restaurar o lo que fuese, digamos. En ese caso se podría, digamos, vender, o sea, hay condiciones bastante claras, pero si no va a poder ser reutilizada y demás, se puede vender, pero en el caso de que se vaya a reutilizar, no se puede, digamos. Eh, el hecho de vender algo que esté alquilado, por ejemplo, tenemos algo en alquiler, una casa, por ejemplo, en nuestra casa lo está alquilando una persona y mientras tanto la vendemos. ¿Se puede vender? Sí, se puede vender, pero mientras dure el contrato de alquiler, el que lo va a usar es el inquilino, digamos, no el nuevo dueño, digamos. A menos que haya alguna cláusula en el contrato y demás que diga que en el caso de venta se debe rever el contrato y demás, como pasa en nuestros países. Pero se tiene que tomar siempre en cuenta el acuerdo anterior, es decir, una transacción previa, con lo cual el hecho de pasar por encima de esa transacción es ilegal o ilícito, digamos.
Bien, el hecho de comprar o vender dos productos o intercambiar dos productos y que uno de los dos se ponga por encima, digamos, cuando son la misma cantidad y el precio de uno de los dos lados, digamos, por ejemplo, es lo que normalmente se considera usura o interés. Por ejemplo, yo te doy $100 a cambio de que vos me des $110, o sea, después de determinado tiempo. O por ejemplo, yo te doy esta cantidad de trigo para que hagas pan, para que vos me devuelvas el doble o una cantidad mayor a la cantidad de trigo que hay. Esos tipos de intercambios cuando son del mismo, exactamente la misma producto, digamos, y agregando uno de los dos lados más, eso está prohibido dentro del Islam. Bien, y después vamos a ver igual exactamente a qué se refiere esto de la usura del interés, porque es lamentablemente algo que está muy difundido, sobre todo en los países eh, católicos o cristianos, cuando en realidad está prohibida en su origen, pero bueno, por una cuestión de alejamiento de las leyes religiosas se ha ido perdiendo esta prohibición y hoy día es casi que la principal fuente de ingresos de los grandes capitales o de las grandes empresas multinacionales es justamente los intereses o la especulación financiera. Bien, voy a hacer una introducción de lo que va a ser la clase siguiente y vamos a terminar con la clase. Una transacción entre dos personas puede ser eh, de distintas características. Se puede hacer directamente en efectivo, presentando, digamos, de un lado el efectivo y del otro lado el producto directamente, o se puede dar 4 tipos diferentes de casos, digamos. Por ejemplo, el caso de que, como decíamos antes, yo tengo el dinero en efectivo y el producto se me entrega al instante en que lo compro. Esa es la opción 1. La segunda opción, yo compro algo, por ejemplo, de forma en cuotas o por partes y se me da el producto en el momento. La siguiente, por ejemplo, pago algo por adelantado, que lo vamos a ver cuáles son las reglas, y el producto se me va después. Y lo último, que son las dos cosas, por ejemplo, pago en cuotas y el producto también se me va a dar después de la transacción. Es decir, habíamos dicho de 4 opciones de transacciones. Una, que son las dos iguales en efectivo y en el momento. La siguiente es el producto demorado y el pago en efectivo. El siguiente sería el producto al momento y el pago demorado. El producto en el momento y el pago demorado. Y el cuarto, los dos demorados, digamos. O sea, no sé si se me han mezclado, pero creo haber sido claro. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver cada uno de estos tipos de transacciones de forma más detenida. Espero haber sido claro y bueno, esperemos poder aclarar también las dudas de la clase que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.